Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Después del primer vídeo que hemos tenido en el día de hoy, vamos a dar comienzo con este segundo vídeo con muchísimos otros temas que os recuerdo que tendréis todos detallados cuando dan comienzo y qué temas son en la descripción de este vídeo, por si queréis saltar alguna parte del vídeo e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo contado ya todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo por un requisito, por una solicitud que habría hecho, por así decirlo, el equipo Aston Martin a la FIA, a la cual estarían ya presionando y la cual ha desvelado el director de ingeniería de Aston Martin, Luca Furbato. ¿Qué es esta solicitud que estarían haciendo? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es el cambio que quieren intentar conseguir? Pues es un cambio que, si se hiciera, sí que es verdad que por lo menos en ese sentido habría una igualdad en toda la parrilla. Pero ¿qué es lo que está pidiendo el equipo Aston Martin? Según nos cuenta Luca Furbato, como digo, su director de ingeniería, es que se estandaricen las cajas de cambios. Sabemos que Aston Martin para 2026 va a tener que hacer su propia caja de cambios porque actualmente recibe la de Mercedes, pero en ese 2026, al dejar Mercedes y marcharse a Honda, van a tener que hacer su propia caja de cambios y están pidiendo que se estandarice para toda la parrilla. Estarían ya presionando a la FIA y lo que quieren intentar conseguir con esto no es simplemente el hecho de que sean todas iguales, sino abaratar los costes. Se conseguiría en un aspecto donde supuestamente, según ellos, no hay una diferencia sustancial de ritmo, no se puede conseguir una gran diferencia por una mejor o peor caja de cambios, se abaratarían esos costes y se podrían usar en estilo aerodinámica o en muchos otros aspectos. Eso es lo que nos cuenta Luca Furbato, esa es la oportunidad de oro que nos está diciendo él que podrían llegar a tener. Yo sinceramente, ahora leemos las declaraciones de Luca, pero yo sinceramente creo que al final esto lo hace el equipo Aston Martin porque ahora que tienen que hacer su propia caja de cambios, pues intentan que se estandarice y tenerlas todas iguales. Sí que es verdad que no vas a conseguir nunca una diferencia mayúscula por hacer una caja de cambios algo mejor o algo peor. Puedes conseguir una mínima diferencia, pero al final no va a ser lo que te va a marcar la diferencia frente a tus rivales. Eso sí, es verdad que yo creo que ya es el paso si se empezase a hacer cosas de esta para empezar a estandarizar más. Yo creo que no, quiero decir, si quieres conseguir una mayor igualdad, es decir, ya hemos comentado en el canal en alguna que otra ocasión que hay muchos equipos que sí que piden cierta igualdad y sobre todo lo que los piden es los aficionados. Luego hay otros equipos que piden que no haya nada de igualdad, que nos haga un VIP como os estuvimos tratando este fin de semana o simplemente que se igualen todos los monoplazas. Hay muchos equipos que piden que no se haga eso porque quieren desarrollo. Pues si eso es lo que ocurre en la Fórmula 1, sigue ocurriendo, ha ocurrido toda su historia, pero sigue ocurriendo a partir de ahora, pues entonces no se tienen que estandarizar ni las cajas de cambios ni nada. Pero si se consiguiera las cajas de cambios que se estandaricen, creo que sería el primer paso para empezar a estandarizar cada vez más y más piezas que no sean todas exactamente iguales, pero quizá que el punto de partida sea cada año del todos el mismo y a partir de ahí que sea un desarrollo. Eso es lo que yo también os dije que a mí me gustaría, que es bastante estilo indie, ¿no? Que indicar que hay gran aspectos que están muy estandarizados y a partir de ahí desarrollan a lo largo de todo ese año y al final los mejores equipos siguen siendo los primeros. No es que todos tengan la oportunidad para ganar, pero sí que tienen mucha más oportunidad que lo que hay ahora mismo en Fórmula 1. El problema está en lo que os digo, al final la Fórmula 1 siempre ha sido desarrollo, siempre ha sido innovación, siempre ha sido el equipo que sea más listo, quien sepa aprovecharse mejor de las normas y eso lo que lleva es que pueda llegar a haber años súper competidos, por supuesto, porque hay dos equipos que dan con la tecla o años en los que, como este 2023, hemos visto un dominio aplastante porque ha sido Red Bull quien ha dado con la tecla y el resto ahora van un paso por atrás intentando seguir esa estela. Así que bueno, eso es lo que nos cuenta Luca Furbato. Lo que dice textualmente es: estamos presionando por una caja de cambios estandarizada porque tiene sentido desde el punto de vista financiero en un ambiente de límite de costes. Sin embargo, nos enfrentamos a una dura oposición. Siendo realistas, no va a ocurrir pronto.
punto. Es posible que la FIA llegue a un punto intermedio, con un diseño un poco más acotado, ligero y simplificado. Sospecho que miraremos atrás dentro de unos años y llegaremos a la conclusión de que hemos perdido una oportunidad de oro para reducir los costes en el área de la transmisión. Es algo que los aficionados no pueden ver. La tecnología es la misma en todas las escuderías y aporta muy poco rendimiento. El dinero ahorrado en eso podría reutilizarse en el desarrollo aerodinámico, que es la única forma de comprimir la parrilla y mejorar el espectáculo. Así que eso es lo que nos comenta Luca Furbato, esas son sus palabras y esa es su opinión. Yo creo que es una forma en la que podríamos empezar a estandarizar más y más, pero sí que es verdad que la caja de cambios no es algo que es sustancial, no es algo que vayas a conseguir que si igualando el resto vayas a conseguir una igualdad tremenda en toda la parrilla. Pero bueno, tenemos que seguir hablando del equipo Aston Martin porque tenemos que hablar, y finalizamos con ellos, de dos declaraciones bastante interesantes que van bastante a juego. El primero de todo esto ha sido Mike Krack y ha hablado acerca realmente de lo que les ha fallado. No lo llega a comentar por aquí, no lo llega a hablar por el hecho de si esto es lo que les habría llegado a perjudicar o no, pero sí que yo creo que es lo que les ha llegado a perjudicar. Él lo comenta porque lo suelta, porque dice las dificultades que realmente han tenido, pero creo que ha sido lo que más le ha costado, que al final ha sido la toma de decisiones en el momento de configurar el monoplaza. Creo que sobre todo a principio de temporada es algo que tenían bastante claro, consiguieron encontrar una configuración correcta para el Aston Martin para sacar el máximo provecho en circuitos incluso que no se esperaba que fuesen a rendir tan bien como lo fue la segunda cita del calendario en Arabia Saudí. No es un circuito que si tú lo ves ahora pienses seguro que van a rendir bien, porque es un circuito con curvas de alta velocidad que os hemos dicho en muchas ocasiones que no se le da bien a la MR23, es un circuito donde se consigue una velocidad punta bastante alta y es un circuito donde apenas hay curvas de velocidad baja, es decir, al final es lo contrario a lo que siempre os decimos que el Aston Martin rinde bien. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque sí que sabían configurar perfectamente el monoplaza, sacar un balance correcto, algo que a lo largo de la temporada han ido perdiendo, sobre todo quizá por el hecho de introducir actualizaciones que encima no eran buenas, entonces eso les ha ido perjudicando, pero es además esa toma de decisiones del dónde primar el beneficio para el equipo Aston Martin. Y pone el ejemplo incluso de Japón, que realmente tiene toda la razón, que ahí en ese sentido es justo lo que consiguieron, pero quizá para la carrera no les fue bien. Lo que dice Mike Krack es, en la Fórmula 1 no se trata de una sola cosa, también hay ciertos circuitos en los que hay curvas más lentas, así que creo en general siempre tienes que intentar mejorar tu coche para que pueda rendir en distintos aspectos. Japón era un circuito con muchas curvas de alta velocidad y entonces también tienes que elegir. Puedes elegir ir muy rápido en el sector 1 y luego pagar un poco el precio en el sector 2 o ir por la mejor degradación posible de los neumáticos o ir por la velocidad. Aston Martin en este sentido fueron los más rápidos, fueron uno de los equipos más rápidos en el primer sector, igualando Red Bull, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí Red Bull o McLaren incluso también sabían que por las características de su propio monoplaza iban a volar, entonces decidieron no primar ese primer sector y primar otros aspectos, como lo es en sí el ritmo de carrera, la vuelta en conjunto, y con todo eso aún así eran más rápidos que Aston Martin en el primer sector. Pero Aston Martin era muy rápido en el primer sector porque hicieron la configuración correcta para ese sector, para un sector de curvas de alta velocidad, pero se olvidaron del resto del circuito y es algo que les costó en el tercer sector, que era todo pedal a fondo. Era horrible, pero ya no es solo ese tercer sector por ser pedal a fondo, sino es que la salida hacia ese tercer sector, la salida de la curva de la cuchara, era horrible, era nefasta. El segundo sector también. Es decir, casi yo creo por el ejemplo del equipo Aston Martin hubiera sido mejor primar ese segundo sector, que había ciertos aspectos, ciertas curvas donde iban a poder rendir mejor que donde lo hicieron, ¿no? Y para concluir dice, estas son las decisiones que tienes que tomar si no tienes un coche que sea mejor que los demás. Y eso sí que es así, pero es lo que os digo, en el principio de temporada, en el Gran Premio de Arabia Saudí, por ejemplo, no era un circuito muy bueno para ellos y aún así, primando ciertos aspectos, continuando con la carga aerodinámica que sabían ellos que necesitaban para poder rendir, porque recordar, esto os lo contamos aquí en el canal, yo recuerdo muy bien ese Gran Premio, que era un circuito donde al final la carga aerodinámica no es baja porque hay curvas de velocidad alta, es necesario también tener bastante carga aerodinámica, no tienes al final la carga aerodinámica de Monza, pero Aston Martin llevaba más carga que el resto, porque era con lo que ellos sabían jugar.
pero ahora pues por supuesto están teniendo más dificultades y encima no están sabiendo cómo configurar de la mejor forma el monoplaza y eso les está lastrando muchísimo. Así que bueno, eso es lo que nos comenta Mike Crack y juntándolo con las palabras de Fernando Alonso, el propio piloto asturiano ha hablado acerca de algunas dificultades que ha tenido Aston Martin a lo largo del año y algo para lo que la próxima temporada tienen que trabajar, que es saber aprovechar las oportunidades. No puede ser que ellos sepan, sean conscientes y crean que en Singapur van a poder rendir mejor, sea justo el día que falle Red Bull y no estén en esa posición. Eso es lo que ha comentado el propio piloto asturiano, diciendo que tienen que conseguir para el próximo año recuperar para empezar la velocidad que tenían a principio de temporada, que a principios del año eran un coche rápido, y luego empezar a aprovechar esas oportunidades. Lo que ha dicho textualmente Fernando Alonso es: Red Bull no dominó en Singapur y no llegamos a aprovechar esa oportunidad. Así que eso fue lo que obviamente tenemos que entender. Tenemos que ser conscientes del reto al que nos enfrentamos y a principios de año sí que teníamos ese coche rápido. Eso es lo que comenta Alonso y eso va bastante acorde con el hecho de que en estas últimas carreras no hayan sabido sacar un buen balance del monoplaza, ni siquiera en un circuito en el que ellos esperaban poder rendir mejor, como era el circuito de Marina Bay, que bueno, aún así ya os contamos en el canal, por supuesto, que el hecho de tener esos daños en las suspensiones y demás les lastró mucho en cuanto a ritmo de carrera, pero pese a todo eso, eso es algo que tienen que conseguir mejorar para el próximo año. Así que bueno, eso es lo que ha comentado Fernando Alonso y eso es lo que os teníamos que comentar sobre el equipo Aston Martin. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora acerca de una entrevista que le ha dado Lando Norris a Racing News 365, bastante interesante. Hay ciertos aspectos que os queremos comentar, pero sobre todo Lando Norris ha hablado acerca de la opinión que está habiendo en la parrilla sobre el hecho si Red Bull está desarrollando el monoplaza hacia el estilo de pilotaje de Max o no, y que eso podría llegar a estar perjudicando al propio Checo Pérez. Hay varias personas dentro de la Fórmula 1 que han estado comentando esto y lo que cree Lando Norris es que esto no está siendo así, que un equipo no desarrolla el monoplaza hecho para uno de sus pilotos, sino que ellos intentan hacer el coche más rápido posible, y si Checo no está teniendo el nivel que está pudiendo hacer Verstappen, no es porque se adapte mejor al estilo de conducción de Max, sino porque lo está haciendo peor. Ha sido bastante contundente. Todo esto llega después de una semana donde hemos tenido muchísimas noticias sobre si Red Bull Norris, Norris Red Bull, Christian Horner se ha pronunciado sobre él, informaciones, intentos de McLaren ya ahora mismo de renovarles pese a que tenga contrato hasta 2025, eso es lo que venimos viendo esta última semana y ahora Norris habla acerca de esto. Hemos visto a un propio Checo Pérez llegar a insinuarlo en cierto momento, hemos visto a un Verstappen negándolo, desde Red Bull lo negaron también, diciendo que el monoplaza al final lo que están haciendo es hacerlo lo más rápido posible. Eso es lo que hemos estado comentando, pero luego hemos visto a un Toto Wolff, por ejemplo, decir que el coche está hecho para Max, hemos visto a un Antonio Pérez Garabay, padre de Checo Pérez, decir que el coche está hecho para Max. Hemos visto esos dos tipos de opiniones. Por parte de Norris comparte la opinión de que no está siendo así, y yo os quiero decir que en teoría, ya os digo que por las informaciones que hay sí que está hecho más al estilo de pilotaje de Verstappen, que a mí no me parece, yo lo he comentado en el canal, a mí no me parece malo. Es decir, al final Red Bull ha hecho el coche más rápido posible y con el estilo de pilotaje de Max, que es quien más partido le está sacando. A principio de temporada el coche era bastante más parejo en ese sentido y ya vimos que al final aún así Verstappen estaba por delante. Si encima le das ese coche que es con el que mejor se adapta Max, pues va a conseguir aún mejores resultados, ¿no? Pero bueno, esa es la opinión de Norris, que yo os digo, ya os lo he comentado al principio de cuando hemos hablado de este tema, justo en el momento en el que se habla mucho sobre ello, se habla mucho sobre si estaría o no Norris en Red Bull próximamente, pues es bastante curioso. También quiero deciros que por parte de Norris es una persona que sabe muy mucho lo de que tu equipo no te haga un coche adaptándose a tu estilo de pilotaje. ¿Por qué? Porque el McLaren no se adapta al estilo de pilotaje de Norris, pero bueno, no se adapta a casi ningún estilo de pilotaje, porque el propio Carlos Sainz, Norris también lo ha dicho, Daniel Ricciardo en su día también lo comentó, el McLaren es un coche extremadamente complicado de conducir. Es la forma en la que McLaren han sabido hacer un coche rápido y es lo que tienen, pero no es el coche con el que mejor se adapta.
Y esto lo ha comentado alguna ocasión Norris diciendo que, por ejemplo, el paso por curva no es su favorito. Esto desde que llegó a la Fórmula 1, que lleva 5 años con ellos y siguen sin haberlo cambiado porque es la forma en la que ellos saben hacer un coche que sea medianamente rápido. Pero, por ejemplo, lo ha comentado muchas veces Norris que tiene que hacer las curvas en V en lugar de en U porque funciona mejor el McLaren girando radicalmente que yendo exponencialmente. Pero en el estilo de pilotaje de Norris le gusta más las curvas hacerlas en U. Es un ejemplo que os comento, ¿no? Pero bueno, las palabras que había dicho Norris textualmente es: no depende del equipo, simplemente hacer un diseño de coche para una persona. Tal vez sea en un mundo perfecto, es nuestro trabajo cumplir y no importa cuál sea el coche. Max dijo algo muy parecido el otro día después de que Toto hiciera el comentario sobre Red Bull. No creo que se pueda diseñar un coche para alguien, no funciona así y depende mucho del piloto conducir el coche que le dan. Creo que de esta manera, si acabo siendo más lento que mi compañero de equipo, por la razón que sea, es que no estoy haciendo un buen trabajo. Es tan sencillo como eso, es el trabajo del piloto y por eso estamos aquí. Así que eso es lo que comenta Lando Norris y tenemos que hablar acerca de su compañero de equipo y de unas declaraciones que hay por parte de Andrea Stella, porque desde McLaren no saben realmente cómo hacerlo para que Oscar Piastri no tenga tantos problemas en el hecho de la degradación de neumáticos. Ya os hemos comentado en muchas ocasiones que el único fallo que tiene ahora mismo Piastri en la Fórmula 1 es esa degradación de neumáticos. Es un piloto muy rápido, pero en ritmo de carrera cuando llega al final del stint pierde muchísimo. Se vio en Japón con que salía segundo por delante del Norris, pero al final del stint perdía muchísimo tiempo frente a él. Lo vimos, por ejemplo, en Hungría, un gran premio donde se puso también por delante de Norris, pero luego ya llegados con una degradación alta, llegados a final de carrera, acabó a 30 segundos de su compañero de equipo. Pero lo que comenta Andrea Stella es que no hay ninguna forma para ayudarle en ese sentido, no hay ninguna forma para que vaya, sea este proceso de adaptación a esos neumáticos de Fórmula 1 más rápida, porque lo único que pueden hacer es esperar y que él consiga más experiencia. Esto lo volvimos a ver en este Gran Premio de Japón. Esto es algo que en algunas ocasiones ya os lo hemos comentado sobre este fallo que al final no deja de tener Oscar Piastri. Es algo normal porque en otras categorías no hay una degradación tan extrema como sí que llega a verlo en la Fórmula 1 y es algo que hay pilotos que llegan y se adaptan mucho mejor en este sentido, hay pilotos que saben cuidar los neumáticos de una forma extrema desde principios, hay pilotos que obviamente tienen que ir poco a poco. Al final el poco a poco, al final el acabar adaptándote es algo que tenía que pasar, es algo que por supuesto nada más llegas a la Fórmula 1 está bastante claro que no vas a estar al nivel de los rivales, no vas a estar al nivel de Norris por mucho que tu velocidad por mucho tu velocidad pura sea tan buena como es la de Piastri, es algo que desde luego desde el primer día no vas a estar en ese sentido, en esa degradación de neumáticos y efectivamente es lo que le está fallando. Os he puesto estos dos ejemplos, pero realmente si contamos incluso en Italia también llega a pasarle, que salía por delante de Norris, acaba por detrás, luego ya tiene el problema con Hamilton y demás, pero eso llega más tarde, es algo que le ha pasado en muchos grandes premios y es algo que desde luego lo habíamos comentado aquí, pero es algo que únicamente se consigue arreglar con la experiencia, con el rodaje, entender los neumáticos y lo que comenta incluso Andrea Stella es que al final del stint de Japón ya estaba más al nivel incluso también de Norris. Lo que dice es: creo que en lo que respecta al ritmo de carrera no es como aprender a llevar un ritmo constante con un conjunto de habilidades que luego pones en práctica cada carrera. Es decir, el problema no es tener un ritmo constante, porque eso lo tiene. Piastri puede llegar a tener ese ritmo constante, pero hay muchos más factores ahí. El ritmo de carrera en una cita como Japón, con alta degradación, el coche rebota un poco en algunas zonas, pero eso no significa que sea igual, por ejemplo, en Hungría o en otros sitios similares. Por lo tanto, creo que por eso es un poco como un viaje y lleva un tiempo porque cada situación requiere sus propias características. Estoy seguro de que Oscar habrá aprendido muchas cosas y, de hecho, creo que hacia el final ya estaba mejor que en el segundo stint, así que es solo un trabajo sistemático de sacar todo el aprendizaje posible en cada momento en el que esté en la pista. Eso es lo que ha comentado Andrea Stella con estas palabras sobre Oscar Piastri. Veremos cuánto tarda el piloto australiano en conseguir estar un poco más a ese nivel, ya no de Norris en general, sino del resto de la parrilla, y no sufrir tanto con esa degradación de neumáticos. Y para concluir, os tenemos que hablar acerca de Liam Lawson, de Christian Horner y de unas palabras
vueltas que ha estado dando acerca de su futuro. Ya os comentábamos en el primero de los vídeos del día de hoy que la información que ha salido este fin de semana por parte de Laures Barreto, información hablando acerca de Checo Pérez, es que Daniel Ricciardo podría sustituirle en mitad de la temporada próxima, en mitad del 2024, sustituir a Checo, bajarlo de Red Bull y eso dejaría un asiento libre en AlphaTauri. ¿Quién sería el piloto que ocupe ese asiento? Liam Lawson, ¿no? Eso es lo que ellos hemos estado informando. Desde luego que Lawson ha maravillado a todo el mundo, no solo aficionados, sino también dentro del propio equipo Red Bull. Ya lo habíamos visto incluso anteriormente que llegó a desestabilizar un poco incluso las renovaciones que ya estaban hechas, es decir, Tsunoda ya estaba renovado, Ricciardo ya estaba renovado también, pero desde su llegada y viendo cómo había llegado, cómo había irrumpido, habían frenado la renovación de Tsunoda. Lo único que aquí metió mano Honda y no les quedó otra que seguir con él, pero porque ya estaba también renovado. Pero había esas ciertas dudas, ¿no? Entonces se ha quedado sin ese asiento y muchas informaciones indicaban que iba a estar asegurado mínimo para 2025 teniendo un hueco en la Fórmula 1. Esta ha sido toda la información que había estado habiendo y lo que ha dicho ahora Christian Horner es que no hay nada asegurado, que no hay asegurada nada en la vida, es lo que llega a comentar, y que ha estado rindiendo muy bien, pero que se lo tiene que currar incluso siendo piloto reserva. Eso es lo que ha estado diciendo Christian Horner. Yo creo realmente que se lo merece en 2025, se lo merecía en 2024, creo que ha demostrado suficiente para quedarse por delante de otros pilotos, que están en AlphaTauri. Yo creo que hay dos pilotos en AlphaTauri que se podría haber estado por delante de ellos, Liam Lawson, pero eso es lo que ha comentado Christian Horner y al final se ha quedado sin ese hueco pues por mala suerte, porque ya estaban ambos renovados. Lo que dice el jefe del equipo Red Bull es: no hay garantías en la vida, ha hecho un gran trabajo y realmente nos ha impresionado. Ha hecho exactamente lo que podríamos haber pedido, aprovechando la oportunidad en ausencia de Daniel para mostrar su capacidad. Eso ha llamado la atención y le ha hecho mucho bien. Seguiremos desarrollándole cuando vuelva al rol de probador y reserva. Sin duda será un candidato para 2025. Que por cierto, lo último ya que teníamos que comentar sobre esto es que Lawson ha dado unas declaraciones bastante interesantes sobre el hecho de que la Fórmula 1 ya en el poco tiempo que ha estado le ha sido demasiado incluso en ese sentido, ¿no? Que ha acabado con él en estos últimos meses porque han sido muy intensos y encima del hecho de no saber si va a ser tu última o no carrera, pues daba un poco más. Pero bueno, eso es lo que ha comentado Liam Lawson y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones que estaré encantado de recibirlas. Dale un like y suscríbete si te ha gustado el vídeo porque apoyarás muchísimo el canal y te recuerdo que también tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.